Sí, Tú me profe. estabas explicando ese día cuál era el uso de los antónimos Ok, y los sinónimos. perfecto. Voy a echar un poquito hacia atrás. Decía yo que los sinónimos son palabras de significado similar, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros Ana, nos cuesta utilizar los sinónimos porque son palabras con un significado similar. Sin embargo, cuando decimos antónimos, se nos hace más fácil porque es lo contrario. Ok. Pero ahora, en este tema, recuerden que ya estamos en 8º grado, vamos a tener un poquito de dificultad en cuanto a los antónimos. Yo les envié por mensajería, quiero que lo revisen, le mandé unos temarios y dentro del listado están los sinónimos y antónimos y ahí le pongo una lista de varios sinónimos y una lista de varios antónimos. Así que vaya revisando su material, por favor. A la hora de estudiar, usted estudia del libro y estudia de la guía, que ese es su material de apoyo. Mire que le estoy avisando. Los sinónimos son palabras de significado similar, como lo habíamos dicho. Los antónimos son palabras de significado opuesto. ¿Okay? Sin embargo, nos vamos a encontrar con alguna formación de antónimos. Esa formación de antónimos, ¿cuáles son? Aquí están fáciles. Son excluyentes, son graduales y son recíprocos. Ajá, profesora, ¿y cuándo son excluyentes? Son excluyentes, esta parte por favor la subrayan, la debe estudiar también del temario que le envié. ¿Por dónde se lo envié? Se lo envié por mensajería, ¿ok? Los tipos de antónimos excluyentes son los siguientes. Sostener uno implica negar al otro. No hay grados entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno implica negar al otro. ¿Qué hace? O sea, que niega al otro. O sea, que en una oración o en lo que se esté expresando, se van a negar. O sea, el uno niega al otro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo en la parte de arriba y otro ejemplo aquí. Dice, es falso lo que me contaste, ¿ves? Pero cuando se trata de reconocer en la oración, usted tiene que, esto entra en comprensión lectora y analizar. Es falso lo que me contaste. Y la persona me dice, no, te aseguro que es verdadero. Entonces es allí donde está lo contrario, ¿se dan cuenta? Uno está negando al otro. Uno dice que es falso, el otro dice que es cierto. Entonces, ese tipo de antónimos, ¿cómo se llaman? Se llaman excluyentes. Otro ejemplo, no hagas comentarios destructivos. Te aseguro que mi intención es constructiva. ¿Ven? Allí la diferencia. ¿Pueden observar? Ok. Vamos a continuar ahora con formación de antónimos graduales. ¿Y cuáles son estos? Son los que representan polos opuestos entre los que hay muchos grados. ¿Qué hacen los graduales? Representan polos opuestos. Los excluyentes se contradicen. Los excluyentes, uno dice que es falso, otro que es verdadero, ¿ok? En este caso, no hay grado entre ellos. Uno implica negar al otro. Ya se contradice. ¿Estamos claros en esa parte? Tenemos entonces los graduales, vuelvo y repito. Cuando estamos en los graduales, representan ¿qué cosa? Representan polos opuestos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Me parece que esta pluma es cara. Sin embargo, comparada con aquella, es más barata. ¿Se dan cuenta?
¿Me están comprendiendo el concepto? ¿Sí? Ahí está diciendo que automáticamente yo analizo, leo la oración y está entre los que hay muchos grados, en polos opuestos. ¿Okay? A la hora de estudiar debe aprenderse estos conceptos. Recíprocos. Recíprocos. Uno de los términos implica a otro con un cambio de punto de vista. Ok, es como intercambiando. Te vendo una bicicleta usada. Te la compro si me ofreces un buen precio. Ese es como que yo diga aquí en el aula virtual que le voy a dar 5 puntos adicionales al ejercicio a los estudiantes que hacen la tarea. ¿Y qué sería lo recíproco? Que me digan los estudiantes. A ver, un ejemplo. ¿Quién se le ocurre un ejemplo? ¿Qué sería lo recíproco si yo digo, Elvis, te voy a dar 5 puntos en mi ejercicio por haber participado en clase? ¿Usted qué me diría? Profe, lo recíproco es por haber participado en clase. Lo recíproco, ajá, pero Elvis tiene que encontrarlo, tiene que decirme algo que sea recíproco. Él quiere los 5 puntos, pero él me pone como un término. ¿Qué me puede decir Elvis? A ver un ejemplo. Prefiero esos 5 puntos en informática. ¿Ven? Un ejemplo así. ¿Ok? Pero recuerden que es con los conceptos que tienen que ser, estoy más o menos explicando el tema para que me comprendan. Recuerden que cuando es recíproco, los ejemplos tienen que concordar, porque en este caso estamos en antónimo. Te vendo una bicicleta usada, te la compro si me ofreces un buen precio. Me la vende y lo contrario del vender es... Lo contrario de vender, ¿qué es? Comprar. Comprar. Profesora, sería algo como enseñar y aprender. Así Pero mismo. algo podría ser como espera de mí lo que recibo de ti. Ajá. Entonces, buenos días, profesora. Buenos días, queridos estudiantes. ¿Sí? Lo contrario de profesora, ¿qué es? Estudiantes. Estudiantes. Entonces, esto entra en los antónimos recíprocos. Fácil. Cuando hablamos de la clasificación, cuando vamos a ver la clasificación de los antónimos, tenemos que aprenderlos. Excluyentes, graduales, recíprocos. Excluyentes, graduales y recíprocos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Excluyentes es cuando uno niega la idea del otro. Es falso lo que me contaste. No, te aseguro que es verdadero. ¿Ves? Graduales. Me parece que esta pluma es cara. Sin embargo, comparada con aquella es más barata. Se está comparando. Representan polos opuestos entre los que hay muchos grados. Lo recíproco, uno de los términos implica al otro. ¿Ok? Pasamos a la página 27. Vamos a corroborar respuesta y dice lo siguiente. Encierra con colores distintos las parejas de sinónimos. Aquí usted lo puede hacer a su gusto con los colores que tenga. Ok. Encierra con colores distintos las parejas de sinónimos. Sinónimos. Recuerden que sinónimos son palabras que tienen igual significado. ¿Ok? Alumbrar, iluminar. Iluminar. Resplandor, destello. Oscurecer, ennegrecer. ¿Ok?
Estamos en la parte 1. ¿De qué página? Estamos en la página 27. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos exactamente a 19 de marzo de 2021, viernes. Es que mi mamá y yo damos clase aquí, por eso que se escucha es mi mamá. Ok, entonces en este punto 2 dice lo siguiente. Escribe parejas de antónimos usando estos prefijos. Prefijos. Normal, anormal, simétrico, asimétrico. Atravesando la calle, Okay. Aquí tenemos a anormal, pero limpio, se apartaba del lado asimétrico, asimétrico. Teníamos que usar los prefijos desarmar, pegar, despegar, componer, descomponer. Teníamos que utilizar el prefijo exclusivo, externo. ¿Ok? Teníamos que escribe parejas de antónimo usando estos prefijos. Lo escribíamos con el término que me aparece aquí. Ponerle el foquito. Usted ve, el prefijo es a. Y yo tengo que buscar una pareja de antónimos usando este prefijo. Anormal. Y lo contrario de anormal es normal. Simétrico. Y lo contrario es asimétrico. Y aquí estoy haciendo el uso de lo que me mencionaron, ¿verdad? Me dijeron que utilizara los prefijos. ¿Ok? Vamos aquí. Armar, desarmar. ¿Ven? Que lo estoy usando. Armar, desarmar, pegar. Despegar. Despegar y lo contrario, pegar. Descomponer y lo contrario, componer. Exclusivo y lo contrario, inclusivo. Interno, externo. Incursión, excursión. ¿Estamos claros en esta parte? Anota antónimos de estas palabras. Dar. Si yo doy, recibo. Dar, recibir. Cobrar, pagar. Enseñar, aprender. Vamos copiando. Ya terminaron esa parte. Luego dice, indica. Excelente. Indica cuáles de estos sinónimos no pueden emplearse en esta oración y los tachamos. En la parte derecha hay un listado de sinónimos que no se pueden emplear en esta oración, entonces los debo tachar. Dice, el agua cristalina, al turista en Bocas del Toro. Entonces, en el punto 4 aquí tenemos, identifica cuáles de estos sinónimos no pueden emplearse en esta oración y táchalos. El agua confunde cristalina, esta no la puedo utilizar. Turba, tampoco. Puedo utilizar asombra. El agua cristalina asombra al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina maravilla al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina conmueve al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina sorprende al turista en Bocas del Toro. Sin embargo, el agua cristalina confunde al turista en Bocas del Toro. No. El agua cristalina turba al turista en Bocas del Toro. ¿Ven? Esas dos palabras no van. ¿Estamos claros? Seguimos. Punto 5. Identifica cuáles de estas palabras tienen un antónimo y escríbelos. 4. La palabra 4 tiene un antónimo. Hijos míos, estoy dando clase con ustedes, octavo grado.
Creo que no, profe. No, no Creo que tiene no. 4. Lo contrario de 4 no es nada. Excelente. Egoísta, lo contrario de egoísta es generoso. Lo contrario de inferior es superior. ¿Ok? Vamos ahora al punto 6. Las palabras destacadas por antónimos sustituye las palabras destacadas por antónimos y escribe las oraciones correspondientes. Sonia subestimó la dificultad del examen y finalmente reprobó. Dice que tengo que sustituir las palabras destacadas o resaltadas. Sonia sobreestimó la dificultad del examen y finalmente aprobó. ¿Ok? Luego dice, las lluvias fueron normales y los turistas disfrutaron mucho. Las lluvias fueron anormales y los turistas padecieron mucho. ¿Ven? Estoy haciendo el uso de lo contrario, las palabras contrarias de lo que está resaltado. ¿Ok? En este caso estoy trabajando, ¿qué? ¿Qué estoy trabajando? Estoy trabajando antónimos. Ahora vamos a sustituir una de las palabras destacadas en cada oración por un sinónimo. La natación estimula los pulmones y estimula la resistencia muscular. La natación fortalece a los pulmones y estimula la resistencia muscular. Porque yo no puedo repetir en una oración estimula y estimula. Necesitamos recuperar las fuerzas de ánimo, tanto como las fuerzas físicas. Necesitamos recuperar las fuerzas de ánimos, tanto como la potencia física. ¿Estamos claros en esta parte? ¿Estamos copiando? Ponga la fecha de hoy, viernes 19 de marzo de 2021. ¿Estamos claros? Profe, la pantalla está en la parte 1, La 2, pantalla no se 3 y mueve. 4. Ok, perfecto. Estaba en la página 20. Profe, ayer usted nos dijo que iba a poner un cuadro de sinónimos y antónimos. Yo les mandé un cuadro a ustedes de los sinópticos. Perdón, un cuadro a ustedes de sinónimos y antónimos. Se los envié por mensajería. ¿Aquí ya respondieron? Página 27. Sí, profe. Ah, Sí, profe. repito, alumbrar, resplandor, destello, oscurecer, iluminar, ennegrecer. Alumbrar, iluminar. Destello, resplandor, oscurecer, ennegrecer. Pensé que se veía, les pregunté y me habían dicho que sí se veía. Entonces vemos el ejemplo aquí, como les decía hace un momento. Dice que tengo que escribir la pareja de antónimos con el ejemplo A. Voy a poner anormal y lo contrario es normal. Asimétrico y simétrico. Descomponer, componer. Desarmar, armar. Despegar, pegar. Inclusivo, exclusivo, que es el uso que estoy dando, ¿verdad? Con ex. Interno, externo. Incursión, excursión. ¿Cuál número, profesor? Dar, recibir, cobrar, pagar, enseñar, aprender. Aquí puedo observar la imagen y tengo que omitir algunos que no concuerdan con la oración. Y era confunde y turba. Porque yo digo el agua cristalina
asombra al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina maravilla al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina conmueve al turista en Bocas del Toro. El agua cristalina sorprende al turista en Bocas del Toro, pero no puede utilizar ni confunde ni turba. ¿Okay? Ya vimos que 4 no tiene un antónimo. Lo contrario de egoísta es generoso. Lo contrario de inferior es superior. Sonia subestimó la dificultad del examen y finalmente reprobó. Sonia sobreestimó la dificultad del examen y finalmente aprobó. Las lluvias fueron normales y los turistas disfrutaron mucho. Las lluvias fueron anormales y los turistas padecieron mucho. Luego en el punto 7 dice lo siguiente: sustituye una de las palabras destacadas en la oración por un sinónimo de modo que se eviten las repeticiones. La natación estimula los puntos y estimula la resistencia muscular. En este caso el concepto sería: la natación fortalece los pulmones y estimula la resistencia muscular. Y en el punto B dice: necesitamos recuperar las fuerzas de ánimos, tanto como las fuerzas físicas. Necesitamos recuperar las fuerzas de ánimo, tanto como la potencia física. Yo les envié por mensajería un listado de sinónimos y antónimos. A la hora del ejercicio deben estudiar del libro y correlacionando el tema que les envié. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a lo que es la estructura de la lengua. Voy a dejarles aquí un momento para que puedan responder. Anudo grabación. Entonces ya vamos a entrar en lo que es el tema de la estructura de la lengua, dialecto y habla. ¿Okay? ¿Qué es esto? Es una combinación determinada. Se realiza mediante una lengua en común a todos los miembros de este caso. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que se emplea en algunas reglas, ¿verdad? Su gramática. ¿Ok? Entonces, las variables lingüísticas son variedades geográficas, variedades sociales y variedades contextuales. ¿Ok? Vamos a quedar hasta aquí. Y ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Todo está detallado en la agenda. Mire, puede revisar también su YouTube y las clases están allí. ¿Ok? Vaya revisando la guía, Profe, por yo ahorita favor. voy a entrar en mensajería. Ok, revísela que yo se lo envié. ¿Ok? Gracias por estar aquí. Gracias por tener las cámaras encendidas. Sé que hay algunos estudiantes que tienen problemas con la cámara. Chao, Dios me los bendiga. Estaremos en Chao, contacto profe. los estudiantes que me deben ejercicio. Chao. Igual. Hasta lunes. Chao.